Buenas tardes, primeramente es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a esta 10ª Feria del Libro. Doctor Héctor Acetti, una grieta para renacer. Estamos contentísimos de poder participar en esta oportunidad. Mi nombre es Marcio Leonel Toledo, soy profesor de Lengua y Literatura. Actualmente trabajo en varias instituciones, en La Cruz y en la localidad de Yapeyú. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Fontes, soy profesor de música y bueno, y actualmente estoy ejerciendo tanto en educación primaria como en educación secundaria en las localidades de Yapeyú, Guavirabí y Paso de los Límites. Bueno, quiero hacer llegar mis agradecimientos por la invitación para poder participar de esta 10ª edición de la Feria del Libro. Así que muy contento de estar participando y aportando un poco un granito de arena a esta tan prestigiosa y renombrada edición de la Feria del Libro. Así que reitero mis agradecimientos también para la organización y al Instituto Ernesto Sábato. Así que muchas gracias. Exactamente, agradecemos al ISF de Ernesto Sábato. Bueno, preparamos para ustedes este taller, este conversatorio que se llama Música, Lecturas en Melodías. Como sabrán, la literatura siempre estuvo acompañada por la música. Me voy a remontar a 10.000 años antes de Cristo, en la época de las guerras épicas, la guerra de Troya, donde luego después pasaron varios años y personajes en la comunidad, como ser músicos, acompañados de instrumentos, cantaban, contaban a través del canto las grandes hazañas de estos héroes épicos de las guerras. Siempre, como verán, la música acompañada de la literatura oral. También un parentesco, un episodio parecido en la Edad Media, donde están los juglares que contaban también a través de, acompañados por la música, Claro. recorriendo varios kilómetros en las plazas de los pueblos, contaban las hazañas de los grandes héroes caballerescos, de las famosas cruzadas y de todo ese entorno de caballería. Por ejemplo, esta obra, El Cantar de Mio Cid, que lo trabajamos muchas veces en el ciclo orientado, en el ciclo básico de las escuelas, tiene que ver con estos trovadores que iban contando a través de acompañados con la música y a través de rimas las grandes hazañas de estos héroes caballerescos, como fue el Mio Cid, entre otros. Pero más que nada queremos llegar a la literatura gauchesca, que es una de las experiencias que vengo desarrollando en las instituciones. En La Cruz lo desarrollé y también acá en el Colegio Secundario Maipú, en Yapeyú, donde trabajamos esta tan reconocida obra literaria, Martín Fierro, José Hernández. Trabajamos con un recurso musical como elemento lúdico para ingresar a la literatura gauchesca. Es un recurso que me viene funcionando muy bien en las escuelas, que es entrar a la gauchesca desde la payada. Sabemos que el payador, como estos juglares, como también en la época de las gestas épicas, contaban, el juglar también contaba la historia. En este caso, el payador también cuenta su historia, su realidad a través de las rimas de estas estrofas que van acompañado por la guitarra. Entonces, este recurso para introducirnos a la literatura gauchesca funciona muy bien. Ingresar al aula, llevar la guitarra o música de acompañamiento para payada y jugar a ser payadores en el salón, en el aula. Es un recurso que funciona muy bien y que nos permite trabajar, introducirnos a la literatura gauchesca a través del juego, jugando a ser payadores.
Le voy a pedir al profe si me permite para Sí, mostrar un ¿cómo no? acompañamiento en guitarra. Eh, Funciona así de esta manera. Generalmente hacemos un círculo con toda la clase, donde empezamos a jugar a ser payador. Los estudiantes tratarían de payar, de leer las estrofas al ritmo de la payada. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. El hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a Dios, a los santos del cielo, que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. De esta manera en el aula se genera un clima gauchesco. Es una linda manera de introducirnos a la literatura gauchesca, trabajando con la payada. También otra experiencia que va vinculada a esta literatura es una intervención artística que también venimos desarrollando en las escuelas con la obra de Martín Fierro, en donde proponemos interpretar una escena que tomamos o elegimos una escena de la obra e interpretamos. No es una obra de teatro, sino una intervención artística. Por ejemplo, nosotros últimamente en 2 escuelas tomamos la escena de la pulpería. La pulpería es uno de los lugares físicos que aparece tanto en el primer libro como el segundo libro de Martín Fierro, Una vuelta de Martín Fierro. En esta oportunidad tomamos los personajes principales como ser Fierro y sus hijos que entran a la pulpería. Todo el escenario de la pulpería con los estudiantes, el cantinero, las mesas, y retomamos la escena del primer libro donde Martín Fierro había matado a un negro. Entonces en esta pulpería él empieza a payar, templa su guitarra y empieza a contar su historia, lo que vivió en la frontera, y de repente se acerca un negro del fondo de la pulpería y también empieza a payar enfrente de Martín Fierro. Cuando hay 2 payadores enfrentados, ya entramos en el contrapunto, que es un duelo de payadores. Este recurso también es muy interesante para trabajar en el aula del contrapunto, que los estudiantes se desafíen a través de la interpretación de las poesías gauchescas. Está muy bueno porque es entre las idas y vueltas de armar el guión, de recortar las estrofas, es una nueva manera de leer, de releer a este clásico de la literatura argentina. Es una manera mucho más significativa de aprender la obra, ya que no es lo mismo si trabajábamos de manera tradicional, un profesor tradicional que escriba en el pizarrón título y autor de la obra y de un resumen, una pequeña reseña y pida una lección. Es totalmente distinto a este recurso de involucrar a los estudiantes en la interpretación, en la intervención artística, en el juego de la payada, del contrapunto. Se genera un aprendizaje mucho más significativo, tanto para el estudiante como para el profesor. En una retroalimentación constante cuando utilizamos la música como recurso lúdico y para trabajar la literatura. En otra oportunidad, en este año 2021, nos dio la posibilidad el Colegio Maipú de trabajar en conjunto con el profesor, donde desde el Departamento de Lengua realizamos una exposición de poemas, un festival poético, que consistía en varios profesores preparar a los estudiantes con un itinerario de textos, de poesías, relatos breves, donde el desafío era articularlo con la música. Cada lectura tendría su fondo musical
Y eso fue un buen trabajo que lo realizamos, y cuando se fusiona la música con la literatura se genera algo muy lindo. Para ello cedo la palabra al profesor Javier para que continúe con la disertación. Bien, sí, para empezar estoy totalmente de acuerdo con vos, con el hecho de utilizar esta metodología de recurrir a múltiples recursos a la hora de abordar un tema en particular, ¿no? En este caso utilizar la música o inclusive recursos como instrumentos musicales. Estabas comentando lo de llevar la guitarra, ambientizar el curso, el aula, eh, ambientizarlo de acuerdo al tema que uno va a dar, ¿no? Ya el hecho de llevar una guitarra, de llevar un instrumento musical, ya es un factor motivacional bastante importante para los chicos, ¿no? Ya tanto en la primaria, bueno, como en tu caso en secundaria, ¿no? Siempre tener en cuenta en secundaria que tenemos que estar muy atentos a la motivación que el chico ya tiene de por sí, ¿no? Sí. Muy distinto en primaria, en donde los chicos generalmente están casi siempre motivados y predispuestos, ¿no? Así que imagínate lo que debe ser llevar una guitarra a la primaria. Sí. Bueno, teniendo en cuenta en la disertación que hicimos en la participación del festival poético en el Colegio Maipú, la verdad fue una experiencia bastante linda, bastante enriquecedora para mi parte, ¿sí? En la cual se me encargó musicalizar instrumentalmente cada poesía, cada relato que los chicos iban a ir narrando. La característica era que el objetivo era crear una especie de relación entre la música y el texto, ¿no? Entre la música y lo que se estaba interpretando en la lectura, ¿no? Generar un complemento entre ambos, ¿sí? De ese modo tuvimos que analizar cada relato, analizar cada poesía sobre cuál era su contenido, cuál era su inclinación cultural o artística, por así decirlo, y de ese modo colocarle una melodía. En este caso utilizamos únicamente la guitarra, colocarle una melodía acorde al contenido, a la temática de cada poesía o cada relato, así como hubieron poesías gauchescas en el cual le colocamos un acompañamiento instrumental folclórico, utilizamos repertorios como chamamé, zambas, chacareras, el acompañamiento de las payadas en una ocasión donde hubo un poema, si mal no recuerdo, del autor, del artista argentino Luna, en el cual utilizamos, por ejemplo, el acompañamiento de payada que le mostramos en el profe unos momentos atrás. Así que fue bastante interesante esta participación y esto que se logró también, porque fue muy linda la participación de los chicos, se creó algo muy lindo y logramos el objetivo, creo yo, de generar esta relación entre la música y el texto, ¿no? Que tiene mucho que ver en cuanto a la interpretación de un contenido, ¿no? Totalmente. Bien, yo quería compartir un eje o un tema particular que siempre voy a estar interesado en platicar, es en esta importancia de el juego y la canción como introducción a la música en la educación, ¿sí? Tanto en nivel primario como en nivel secundario, ¿sí? Es muy importante y muy interesante esta utilización de estos recursos, como es la canción en todo su contexto, bueno, y el juego, más inclinado quizá el juego a nivel primario, ¿no? Con el tema de las canciones y el juego, uno puede, en primaria, hablando en primaria, puede hacerle llegar contenidos a los chicos e interiorizar información de una manera yo creo, más dinámica, más rápida, quizás por así decirlo, y que esa información quede interiorizada en el niño, así que sea un aprendizaje significativo para él, ¿sí? Así que la canción y el juego son recursos que realmente recomiendo y que son totalmente, tienen un porcentaje de efectividad bastante alto. Ya tomando como en cuenta la canción, tenemos múltiples canciones en cuanto a repertorio infantil,
y de los contenidos, las temáticas que uno busque. Hay infinidad de cosas, ya, o sea, para si queremos aprender matemática, lengua, historia, geografía, utilizando canciones, ¿sí? Los chicos, está comprobado que los chicos interiorizan la información mucho más rápido, ¿sí? Y de una forma más dinámica. Así que es muy, muy interesante este recurso, ¿no? La canción, para aprender, para interiorizar conceptos y al mismo tiempo como inicio en los primeros pasos de lo que es la educación musical, ¿sí? Que está un poquito abandonada, creo yo, la educación musical en general, tanto en nivel primario y ni hablar en nivel secundario, ¿no? Donde la música prácticamente se la ha excluido o ha perdido la importancia que alguna vez tuvo. Así que es muy importante hacer hincapié en eso, ¿sí? Bien, tenemos múltiples canciones, como les decía, de repertorio infantil, inclinadas inclusive al repertorio folclórico, que es algo que siempre voy a hacer hincapié, ¿sí? La importancia del folclore en la educación, tanto en primaria como en secundaria, porque a través del folclore, a través, yo creo, del arte en general, de cualquier rama del arte, ya sea música, ya sea danza, ya sea teatro, ya sea literatura, el arte tiene que estar fundamentalmente siempre en los primeros pasos en la educación de un niño, ¿sí? A través de la canción nosotros podemos hacerle llegar al chico, reitero, múltiples conceptos, ¿sí? Y si me voy para el lado del folclore, hay muchísimas canciones de repertorio folclórico dedicada para los chicos, ¿sí? Hay una canción que yo siempre utilizo que se llama El Mamboretá. Es una canción del grupo Canticuénticos, es un grupo que se encarga de realizar repertorio infantil y con la característica de inclinarlo hacia la parte folclórica, ¿sí? Es que utilizan muchísimos ritmos folclóricos, tanto argentinos, tanto folclóricos de nuestro país, como así ritmos latinoamericanos, ¿sí? Así que es muy, muy interesante utilizar este repertorio de canciones del grupo Canticuénticos. Bueno, el Mamboretá, por ejemplo, es una canción que utilizo mucho porque se puede trabajar varios factores. Para empezar, es un chamamé, es un ritmo de chamamé, ¿sí? Es un ritmo de chamamé, podemos trabajar ya ritmos folclóricos de general o ritmos folclóricos litoraleños o correntinos, ¿no? Sí. Si nos abocamos en la educación de nuestra provincia. Por otro lado, es una canción acumulativa, es decir que se van acumulando personajes u objetos o sucesos en el contenido del texto de la canción, ¿sí? Y por otro lado, utiliza muchas palabras en guaraní, es decir que utiliza esta característica, ¿no? Del doble idioma, ¿no? El Mamboretá, por ejemplo, se llama la canción El Mamboretá, significa saltamontes, si mal no recuerdo, en guaraní. Aparece otro personaje como la Panambí, que es la mariposa, el yacaré, que es el cocodrilo, el cururú, que es el sapo, y el ñurumí, que es el oso hormiguero. Así que es una canción que cumple muchos factores, ¿sí? Ya sea de la parte literaria en cuanto al contenido del texto y la historia que va contando y las palabras guaraní que va utilizando. En cuanto a la música, se inclina para el repertorio folclórico. Así que se puede hacer muchas cosas con esta canción, como ejemplo, ¿no? Así como con muchas otras. Les voy a dar un ejemplito como es. Les voy a contar tu Mamboretá, que pasó confiado por la puerta de un hormiguero, y una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Eso sucedió, el Mamboretá, preocupado tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda a la bonita Panambí. La canción sigue, pero es una canción hermosa, es un chamamé, si pudieron notar en el ritmo y el rajido, es un chamamé. Así que a través de la canción podemos trabajar múltiples factores, ya sea inclinación, los primeros pasos hacia el folclore, así como podemos trabajar también diversos contenidos o elementos del lenguaje musical, ¿sí? Hay una canción, por ejemplo, la música es el corazón del universo, porque te llena de emoción y un ritmo perfecto. Ahora el pulso hay
educación nosotros estamos trabajando elementos del lenguaje musical, pulso y acento, un tema un poco teórico si se quiere para un chico de primero o segundo grado, pero lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente el chico debe saber que estamos trabajando pulso y acento, no necesariamente debe saber el objetivo de por qué estamos aprendiendo esta canción. Simplemente el hecho de cantar e interpretar una canción, el chico al mismo tiempo está interiorizando ya un elemento del lenguaje musical, ¿sí? Y así como este ejemplo que les di, hay muchos otros ejemplos en el repertorio infantil, ¿sí? Y esta yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La importancia de la canción en la educación, como inicio para los primeros pasos en la educación musical y así como complemento para otras ramas de otras disciplinas, ¿no? Otras asignaturas. Así que es muy interesante. Totalmente, Sí. profesor. Como usted dice, cuando está enseñando o proponiendo en el aula trabajar la canción de Mamá Libertad, está trabajando en lo que es literatura, en la construcción poética de la canción, Sí, está totalmente. trabajando música, trabajando nuestra cultura guaraní. La verdad que son muchísimos contenidos, es muy amplio lo que se puede trabajar de Sí, una canción. claro, sin mencionar también el complemento a la escritura y la lectura también en el desarrollo educativo de un niño. Con el simple hecho de leer una canción, leerla, interpretarla, analizar esa canción, ¿no? Analizar la poesía que compone esa canción, también se está complementando, ¿no? al desarrollo de escritura y lectura. Justamente yo traje, por ejemplo, una canción, es una canción de Peteco Carabajal, por ejemplo, que yo lo trabajo en las escuelas como literatura, o sea, lo trabajamos a nivel de poesía, el contenido de la letra, como Pájaros en el aire, Sí. de Peteco Carabajal. Voy a leer, compartir un pedacito nada más, un fragmento, para lo que vean lo importante, el contenido literario que tiene una canción. Peteco Carabajal, como pájaros en el aire. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Como vemos, las músicas, las canciones tienen interesantes contenidos de nuestra cultura, sentimientos, de todo el acervo cultural, tanto correntino como argentino, como latinoamericano. Nos podemos trabajar de este vínculo que es la literatura con la música, que como lo he dicho en el comienzo de la disertación, siempre van de la mano. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, a nivel personal, agradecido, orgulloso de participar de esta 10ª edición de la Feria del Libro Víctor Assetti, una grieta para renacer. Estamos muy contentos de aportar nuestro granito de arena y hoy, más que nada, reiterar la importancia de trabajar de esta manera los contenidos lúdicos a través del juego en las aulas. Ya sabemos que después de la pandemia, antes también, la educación tradicional ya no funciona con los estudiantes que tenemos hoy en día. La mayoría son prácticamente nativos digitales, ya están con 2 clics, tienen acceso a cualquier información. Entonces los docentes nos vemos obligados a abrir el abanico y utilizar nuevos recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en todo lo que es estas prácticas, esta experiencia de la escuela, acompañada de todo el contenido y lecturas, de cómo a través del juego, a través del mundo lúdico, con la literatura, vinculando con la música, podemos mejorar y generar mejores aprendizajes significativos con los estudiantes en las escuelas. Bueno, mi agradecimiento por la invitación nuevamente. La verdad que es un placer y un honor estar participando y estar aportando un poco un granito de arena, como dijo el profe,
Y como un cierre personal también reiterar la importancia de la música, ¿no? De la canción y del folclore en la educación en general, tanto en primaria como en secundaria, siempre lo voy a reiterar. Y no soltarle la mano, ¿sí? No soltarle la mano a las expresiones artísticas, eh, porque un chico a través de una expresión artística puede desarrollarse de una mejor manera, creo yo. Así que, como cierre personal, eso, eh, no soltarle la mano al arte en general, ¿sí? Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias, hasta luego.